Hace un tiempo atrás, los Estados Unidos y también en América Latina se gesta un movimiento conocido como los nuevos calvinistas. Es un movimiento relativamente nuevo que tiene la finalidad de revitalizar el antiguo calvinismo. Se caracteriza por ser una agrupación pluralista, diversa. Se autodefinen como un grupo ecléctico de personas que están insatisfechas, inconformes con la enseñanza superficial de las Sagradas Escrituras. Son muy diversos, entre ellos pueden convivir continuistas, cesacionistas, tanto de la teología del pacto como dispensacionalistas al mismo tiempo. Algunos creen en el amilenialismo, otros en el premilenialismo. Algunos son, de hecho, pretribulacionistas y otros post-tribulacionistas. Es un grupo que se caracteriza o se destaca también por ser proselitista. Y como resultado del proselitismo ha causado divisiones en las iglesias de América Latina. Miguel Núñez y Sugel Michelén son uno de los máximos promotores de este nuevo movimiento en América Latina. En Chile dieron una conferencia indicando que América Latina necesita ser reevangelizada, en el sentido de que el verdadero evangelio para estos grupos es el evangelio calvinista. Miguel Núñez también escribe en Coalición por el Evangelio que América Latina confirma, necesita ser reevangelizada. ¿Por qué necesita ser reevangelizada? Porque el evangelio que llegó a América Latina es el evangelio principalmente de los pentecostales, que no lo consideran este grupo como un evangelio completo, puesto que el verdadero y auténtico evangelio es el calvinismo. No son iglesias reformadas, tampoco son las iglesias presbiterianas, porque estos grupos, por el mismo eclecticismo que le caracteriza, es muy diverso. Los reformados, de hecho, no lo reconocen a estos grupos como reformados, aunque ellos se autoproclaman a sí mismos como reformados. Ocurre lo mismo con las iglesias bautistas reformadas. La agrupación de iglesias reformadas a nivel mundial tampoco lo integran como una iglesia reformada. Pero más allá de quién es el que define y tiene la autoridad máxima de determinar quiénes son reformados y quiénes no son reformados, evidentemente que las iglesias mayoritariamente que se aprecian como reformados, a estos grupos no lo reconocen porque no adscriben a las doctrinas reformadas fundamentales, con excepción de los 5 puntos del calvinismo a lo que el nuevo calvinismo le denomina las doctrinas de la gracia. Para el grueso de las iglesias cristianas evangélicas, para las iglesias pentecostales también, mayoritariamente, que no ha sido víctima o no ha sido sujeto o no ha sido seducido todavía por estas enseñanzas que le denominan ellos las doctrinas de la gracia, ha sido rechazada estas doctrinas. La razón son pastorales, teológicas, históricas y bíblicas también, puesto que no se considera como doctrinas bíblicas. Algunas, puesto que la depravación total es aceptada por todas las iglesias protestantes. Pero que Cristo murió solamente por los escogidos, no murió por todo el mundo, y que la gracia de Dios es irresistible, y que una vez escogido al ser humano no puede caer de la gracia, son doctrinas que no tienen sustento bíblico. Una de las doctrinas de estos grupos tiene que ver con la doctrina de la predestinación. El, el vocablo predestinación es un vocablo bíblico, por lo tanto está de más señalar si la doctrina bíblica de la predestinación es bíblica o no, puesto que todos creen en la doctrina de la predestinación. El asunto es qué es la doctrina de la predestinación. Hay dos puntos de vista.
Hay un punto de vista calvinista y otro punto de vista arminiano o wesleyano. Desde la perspectiva calvinista, la predestinación es unilateral, incondicional, arbitraria de los decretos divinos, altamente determinista, cuyo fundamento es el monergismo. En cambio, la definición de las iglesias arminianas wesleyanas, de la cual surgen las iglesias pentecostales, y gran grupo y gran porcentaje también de las iglesias evangélicas, ve la predestinación condicional a la fe, a la fe en la sagrada, en la fe en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la condición para ser escogido, elegido de parte de Dios. Para determinar o definir la doctrina de la predestinación, es necesario, sin embargo, comprender algunos conceptos previos. De lo contrario, será dificultoso entender la doctrina de la cual voy a hablar en este video. Uno de estos conceptos previos, que son fundamentales para comprender la doctrina de la predestinación desde la perspectiva arminiana o wesleyana, lo voy a presentar, puesto que considero que personalmente, y también muchos de las iglesias, por supuesto, que son evangélicas y pentecostales, es más bíblica, y además porque soy miembro de una iglesia pentecostal y desconocía en realidad, aunque había estudiado teología en institutos, seminarios teológicos, no lo habíamos ahondado este tema, porque no era una preocupación. Lo veía anteriormente, antes de que surgiera el nuevo calvinismo, antes de enterarme de que existía este nuevo calvinismo, lo veía como sistemas teológicos que no eran tan, tan complejos que causara estragos como ahora lo estoy viendo que está causando en América Latina, principalmente las divisiones dentro de las iglesias evangélicas. En la región del Biobío, la región de la Araucanía, se han dividido iglesias a causa de las doctrinas calvinistas, principalmente por lo que ha dicho Miguel Núñez y Sugel Michelén y la coalición por el Evangelio de que América Latina necesita ser reevangelizada, lo que equivale es ser calvinizada. El vocablo monergismo significa uno es el que trabaja, uno es el que obra. No hay dos personas que lleva a cabo o ejecuta una actividad. En este sentido, según lo que mencionan algunos autores como Roger Olson, es el fundamento, es la médula, es el tronco en la cual se sustentan las doctrinas del calvinismo, principalmente las doctrinas denominadas de la gracia, las doctrinas de la gracia. Acá en el monergismo todo lo realiza Dios, absolutamente todo. Todo ya lo ha determinado, lo ha decretado y así lo ha establecido. Juan Calvino dice, no todos fueron creados del mismo modo, no todos fueron creados bajo la misma condición. Algunos fueron creados para la salvación y los otros fueron creados para la condenación. Dios ama a algunos, a Jacob, y Dios aborrece a los otros, que son los Esaú. A unos los salva, a otros no los quiere salvar. Podría salvarlo, pero no desea salvarlo, porque quiere y desea su ruina, su destrucción, para demostrar su gloria, su juicio y su ira. En cambio, salva a los escogidos para demostrar su justicia, su amor y su misericordia. A los réprobos no le da ninguna oportunidad, ninguna posibilidad de salvación, ninguna. Los puede iluminar, pero nunca los regenera, porque no desea regenerarlo, porque fueron creados para la perdición. Y si los ilumina, tiene la finalidad de hacer
mucho más complejo su situación en el infierno. Dios crea a los seres humanos y decreta su caída, provoca su caída, determina su caída. Y una vez que el ser humano ha caído, luego lo castiga por la caída. Extiende su condenación por aquellos que han caído, pero él mismo lo ha provocado y lo ha causado, aunque ellos no emplean este término causado, pero Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, afirma que Dios decretó la caída. Luego que están en una situación de caída, lo castiga, los maldice, los condena, y de ese grupo que están todos condenados, a uno escoge para salvarlo y a otro lo deja en su condenación, según lo que afirman otros autores como John Piper, Sproul y también Louis Berkhoff en sus libros de teología sistemática. Pero toda la obra lo hace Dios. ¿Cómo compatibilizar el hecho de que Dios haya provocado y causado y decretado la caída de los seres humanos y al mismo tiempo no sea el que causó y el origen y el que inició el pecado? Es un misterio, afirman los teólogos calvinistas, Sproul, por ejemplo. Es un misterio que no se puede resolver, tampoco eso es lo mismo que afirma Louis Berkhoff. Es un misterio, no sabemos. Pero en eso consiste el monergismo. Toda la obra lo hace Dios. Crea a los seres humanos, provoca y causa su caída, decreta su caída, luego castiga a los que han caído, salva a un grupo y deja a los otros grupos en la condenación. Y no le da ninguna posibilidad de salvarlo. Cuando el ser humano escogido por Dios cree, es porque Dios lo ha regenerado unilateralmente, incondicionalmente. A los otros no les extiende esa posibilidad, conocido como la gracia irresistible. Solamente salva a los escogidos. De eso se trata el monergismo. El sinergismo tiene que ver con el trabajo conjunto. Dios obra una parte y el ser humano obra y colabora con la otra parte. Sería una especie de 50 y 50. El ser humano no está totalmente depravado, totalmente caído, sino que tiene la posibilidad todavía natural de poder creer y arrepentirse y acercarse a Dios. Este concepto sinergismo está relacionado con, el- con la herejía y también está relacionado con el humanismo. Es una herejía. Las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, no son sinergistas. Más bien podríamos decir que las iglesias evangélicas, pentecostales y también podríamos considerar a las iglesias ortodoxas. Calisto Warren, por ejemplo, señala que son sinergistas, pero muy parecido al sinergismo evangélico que enseñan los de las iglesias arminianas o wesleyanas. Este sinergismo evangélico no es el herético, tampoco es el sinergismo humanista, puesto que en el sinergismo evangélico la gracia es la causa eficiente de la salvación, pero la fe es la causa instrumental de la salvación, que se requiere para ser salvo, pero es instrumental, pero no la causa eficiente. Siempre la causa eficiente va a ser la gracia de Dios. En el sinergismo evangélico la gracia tiene siempre la preeminencia. Toda la obra lo hace Dios, el ser humano simplemente deja de resistir la gracia, que se conoce como la gracia preveniente con la finalidad de que Dios obre en el ser humano y así éste pueda creer. La fe no es una sustancia que se deposita sobre algunas personas y otras no, sino que la fe es una confianza en Dios, es una disposición de la mente y de la voluntad que ha sido provocado, por ejemplo, por supuesto, por el objeto de la fe, que es Dios. Él ha provocado en el creyente la, la confianza por sus características, por sus atributos, porque es digno de confianza por lo que otros han hecho y también por lo que Él es. Pero la fe no es contada como una obra en el sinergismo evangélico.
sino que es una disposición de la mente y la voluntad y la causa instrumental de la salvación, pero siempre la gracia es la causa eficiente de ella, es decir, de la salvación. El energismo es un concepto que utiliza Francisco de la Cueva en sus libros Diccionario de Teología, y también tiene otro libro de verdades fundamentales o doctrinas bíblicas fundamentales. Señala que la, este concepto del energismo es la gracia de Dios obrando en el libre albedrío de los seres humanos. Francisco de la Cueva señala que la gracia provoca en el ser humano, pero el ser humano si cree es porque él cree ayudado por la gracia de Dios. Según lo que menciona Francisco de la Cueva acerca del energismo y comparándolo con el sinergismo evangélico, no hay ninguna diferencia notable entre una y otra. Por lo tanto, el sinergismo evangélico y el energismo, que es un vocablo acuñado por Francisco la Cueva, pueden ser utilizados como sinónimos en las iglesias de tradiciones arminianas wesleyanas. Cuando hablamos de tradiciones, nos referimos a toda la larga historia, las raíces históricas y cómo se ha perpetuado a través del tiempo distintas doctrinas, como católicas romanas, ortodoxas, luteranas, anglicanas, presbiterianas, reformadas. Todas son tradiciones. Y cada una de estas, por supuesto, considera que su tradición es más consecuente con las Sagradas Escrituras. El pelagianismo tiene que ver con las salvaciones por medio de las buenas obras y niega el pecado original. El pelagianismo es una herejía que no cree que los seres humanos heredaron la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva, sino que cada uno peca porque ha tomado esa decisión de pecar, pero que no ha sido influido por la naturaleza pecaminosa que heredamos nosotros de nuestros primeros padres. No afectó a su generación el pecado de Adán y Eva, es lo que cree, o lo que se conoce popularmente y cómo se han transmitido a través de los textos este concepto del pelagianismo, aunque actualmente están surgiendo investigaciones acerca del pelagianismo que se está objetando lo que se creía históricamente acerca del pelagianismo. El semipelagianismo señala que el pecado de Adán y Eva no lo afectó totalmente, sino parcialmente. El ser humano en este sentido no se puede hablar acerca de la depravación total, sino de la depravación parcial. El libre albedrío no se perdió totalmente, sino parcialmente. Por lo tanto, dentro del ser humano todavía existe esa posibilidad de poder creer, que es una posibilidad natural, inherente, sin la gracia, sin la ayuda de o la asistencia de la gracia de Dios para poder creer. John MacArthur y también Miguel Núñez, cuando se refieren al pelagianismo y semipelagianismo, que efectivamente es una herejía, han afirmado que continúan viviendo y persistiendo en las iglesias arminianas. Eso no es correcto, no es preciso, no es realmente exacto como ellos sostienen. Porque las iglesias arminianas no creen que la salvación sea por medio de las buenas obras, consideran también que el pecado original afectó a todos los seres humanos, la depravación no es parcial, sino que la depravación es total. No cabe el arminianismo dentro del pelagianismo ni tampoco del semipelagianismo. Ellos deberían saberlo, o si no lo saben, habría un problema de imprecisión teológica o de una declaración muy precipitada y reflexiva. Y si lo saben, entonces habría ya una malintención en aplicarle estos conceptos de pelagianismo y semipelagianismo a las iglesias arminianas. Miguel Núñez dijo que anteriormente era arminiano y después se hizo calvinista. Sin embargo, cuando define el arminianismo, lo define como semipelagianismo. Por lo tanto, de acuerdo a lo que él señala, no era arminiano, más bien era un hereje antes de hacerse calvinista.
la herejía de los semipelagianistas. La gracia común es un concepto utilizado por las iglesias reformadas, calvinistas, presbiterianas, y también lo ha adoptado el nuevo calvinismo. La gracia común soluciona en algo, no completamente, la depravación total de los seres humanos. La depravación total no significa que el ser humano es tan malo como pudiera llegar a ser. Significa que cada una de las áreas de nuestro ser ha sido afectado por el pecado. Nuestra inteligencia, nuestras emociones, el aspecto físico y espiritual y la voluntad. Pero no significa que no haya bondad en el ser humano. Amamos a nuestros familiares, amamos a nuestros hijos, amamos nuestro sector donde hemos vivido, nos hemos criado. Y hay un conocimiento universal de Dios, eso es evidente. En las culturas y las religiones mundiales existe una necesidad y un conocimiento de Dios de alguna u otra manera, y eso se debe a la iglesia común. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos para demostrar su bondad y su misericordia hacia todos los seres humanos. El ser humano no es una bestia, no es irracional, sino que tiene las capacidades creativas por medio de la gracia común. Si existe un buen gobierno es por medio de la gracia común. Si se responden las oraciones, se debe a la gracia común. Se extiende a todos los seres humanos, tanto a los escogidos como también a los réprobos, para demostrar la bondad de Dios y demostrar la justicia de Dios. Se extiende la gracia común. Ilumina a los réprobos con la finalidad de agudizar y hacer más complejo, más terrible la situación en el infierno para demostrar su justicia, porque a pesar de que Dios extendió su bondad, su compasión y su misericordia y los iluminó incluso a pesar de todo aquello, ellos rechazaron el Evangelio porque son pecadores y resistieron a la gracia de Dios. Por esa razón, ellos son más condenables al infierno que antes. Pero, ¿por qué se encuentran en esa situación de pecado y de resistir a la gracia de Dios? Porque se encuentran en esa situación de depravación total. Juan Calvino lo dice en el libro de la Institución de la Religión Cristiana. Porque Dios causó el pecado, causó la caída, decretó la caída, provocó la caída, hizo que cayeran, porque el ser humano no puede hacer nada sin que Dios lo haya establecido, lo haya decretado. Así lo dice muy bien en ese libro. Si los seres humanos se encuentran en estado de pecado es porque Dios lo ha determinado así. La gracia especial es la gracia de Dios que se extiende solamente a los escogidos para el calvinismo, pero no se extiende para los que han sido reprobados. Estos conceptos previos son muy importantes para entender la doctrina de la predestinación desde la perspectiva arminiana wesleyiana. Después voy a hablar de la gracia preveniente, que también soluciona el mismo problema que comparten las iglesias tanto arminianas como calvinistas, que tiene que ver con la depravación total. La depravación total lo soluciona el calvinismo por medio de la gracia común y también por medio de la gracia irresistible, la gracia especial que se extiende a los escogidos, la gracia común se extiende a todos los seres humanos. Y el arminianismo lo soluciona por medio de la gracia preveniente, y es precisamente ese siguiente tópico lo voy a comenzar a mencionar en el siguiente video.